Anterior a la expedición militar de Maimón, Constanza y Estero Hondo, en 1947 fue detenido en Cayo Confites un grupo de exiliados antitrujillistas que se prestaba a desembarcar en el país bajo el liderazgo de Juan Rodríguez García, con la intención de derrocar al régimen trujillista. En la dirección de ese movimiento participaba Juan Bosch, y que entre los jóvenes voluntarios cubanos que se habían enrolado en la expedición había uno que se llamaba Fidel Castro Ruz. El nombre de Cayo Confites proviene del cayo perteneciente al archipiélago de Camagüey, en el océano Atlántico, llamado Cayo Confites. Las causas que ocasionaron la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. El 14 de junio de 1959, varios hombres armados, comandados por Enrique Jiménez, aterrizaron en Constanza con la finalidad de derrocar a Trujillo. Estos expedicionarios querían ponerle fin a la dictadura de Trujillo, ya que su gobierno se caracterizó por el anticomunismo. Antes que nada, quiero hablar de Enrique Augusto Jiménez de Moya, líder de la expedición Constanza Maimón Estero Hondo en 1959, 14 de junio. Nació en 1913 en Santo Domingo, perteneció al grupo que prefirió abandonar el país, familias dominicanas que su manera de oponerse al régimen de Trujillo fue emigrar a otro país. En Colombia y Venezuela estuvo residiendo junto a su familia. Sin embargo, en lugar de quedarse ajeno a la realidad que lo alejó de su patria, este prefirió unirse a la lucha para derrocar al dictador. En 1947 ya se encontraba en el país, ligado al movimiento antitrujillista y al incidente de Cayo Confites. Su espíritu de guerrero lo llevó a Cuba, donde se estaba llevando a cabo la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista, apoyado por Fidel Castro. Bueno, encontré información de que Trujillo no se encargó directamente de atacar a los patriotas, sino quien daba las órdenes en las sombras era su hijo mayor, Ramfis Trujillo, quien estaba enterado por dónde atacarían en la vanguardia, en Constanza, Puerto Plata, y en la retaguardia por Maimón y Estero Hondo. Según las declaraciones de Delio Ochoa, uno de los líderes sobrevivientes de la expedición, la Fuerza Aérea Dominicana durante 2 días estuvieron bombardeando indiscriminadamente la montaña de Constanza. Ochoa redacta que la primera baja ocurrió en el grupo de guerrilleros que se encontraba en una pulpería. Según los archivos de la declaración de Ochoa, decía: del grupo de guerrillas bajó hasta una pulpería a comprar comida y consiguieron algunas tortillas, pero mientras lo cocinaban apareció un grupo de soldados, se les dio el alto, pero disparó a Pedro Pablo Fernández en el vientre. Lo atravesó por la columna vertebral y explicó Ochoa en una de sus declaraciones que al caer Pedro Pablo dispara el FAL, fusil automático ligero, eso es lo que significa. Pero Pablo estaba en muy malas condiciones. De repente extrajo el cuchillo y se lo clavó en la garganta. Lo único que pudimos oír, según Delio, fue: comandante, me jodí. Lo llevaron a un lugar próximo del camino, cavaron una fosa y lo sepultaron. Llegada del segundo grupo. El segundo grupo de expedicionarios desembarcó en el país el 20 de junio de 1959. Una parte del grupo desembarcó en Maimón y otra lo hizo en Estero Hondo. El grupo que arribó a Maimón estaba compuesto por 121 hombres, mientras que el grupo que ancló en Estero Hondo era de 48 expedicionarios. Para el desembarco se utilizaron 2 naves, la Carmen Elsa, capitaneada por los griegos Vallelis y Teodokakis, y la Tinina, capitaneada por Francisco Martín Fernández. Ambas naves protegidas por la fragata cubanas Máximo Gómez de Cuba. El fin de la expedición. Los expedicionarios rápidamente se fueron esfumando. Las Fuerzas Armadas se encargó de eliminarlos rápidamente. Contaba con una gran ventaja en cuanto a armamentos
y número de soldados. El cansancio y la falta de alimentación le hizo el trabajo más fácil a las Fuerzas Armadas del régimen, que frustraron los planes del derrocamiento de los expedicionarios. La mayoría de ellos capturados y torturados en las cárceles del gobierno, especialmente en la 40 y en el 9. De los sobrevivientes a la gesta de junio fueron los dominicanos Poncio Pousaleta, Mayovanes Valga, Francisco Medardo Germán y los cubanos Delia Gómez Ochoa y Pablito Mirabal, mejor conocido como Pablito. Siguiendo con Delio Gómez Ochoa, tras el triunfo en Cuba, él decidió contactarse con los dominicanos que luchaban contra Trujillo y se unió a ellos. Marchó a República Dominicana y fue capturado por las fuerzas trujillistas y torturado salvajemente en las prisiones de ese país. Producto de estas torturas quedó medio sordo y lisiado. Pero, sin embargo, logró sobrevivir hasta la caída de Trujillo y liberado el 9 de junio en el 1961. Luego regresó a Cuba, pero en República Dominicana es considerado un héroe nacional. Cuando regresó a Cuba, el comandante ocupó varias responsabilidades hasta su retiro y en el 1998 publicó un libro llamado La Victoria de los Caídos, sobre sus experiencias. Siguiendo con Julio César Rodríguez, quien era el piloto de la aeronave, una de las aeronaves principales. Él llevaba las insignias de la Fuerza Aérea Dominicana para confundir a los guardias trujillistas. El avión llegó a Constanza el 14 de junio de 1959, a sugerencia del capitán piloto Juan de Dios Ventura Simo, quien pocas semanas antes había abandonado las fuerzas dominicanas para unirse a los antitrujillistas. Ventura Simo sugirió Constanza, después que se barajó la posibilidad de hacerlo en San Juan. El descenso fue bastante forzoso para los expedicionarios. Enfrentaron fuerzas del orden y tuvieron que usar una especie de tabla para poder abandonar el avión. La aeronave regresó a Cuba y llevando consigo al piloto y al copiloto. El grupo se dividió en dos, uno encabezado por Enrique Jiménez Moya, quien era el comandante en jefe de la expedición, y otro dirigido por, también había mencionado, Delio Gómez Ochoa. Gonzalo Almonte, un expedicionario que después de ser apresado fue fotografiado junto a su madre mientras Trujillo lo perdonaba, pero varias semanas después ese fue ultimado por prisioneros del régimen. El cansancio y la falta de alimentación le hizo el trabajo mucho más fácil a la Fuerza Armada del régimen, los cuales frustraron los planes de derrocamiento de los expedicionarios. La mayoría de estos fueron capturados y torturados en las cárceles del gobierno, especialmente en la 9 y en la 40. Ya como el fin de la expedición, los expedicionarios se fueron esfumando, pero lamentablemente las Fuerzas Armadas se encargaron de eliminarlos, estos teniendo una ventaja en cuanto al momento y con el número de soldados. Sobrevivieron a la gesta de junio los dominicanos Poncio Pousaleta, Mayovanes Vargas, Francisco Medardo Germán y los cubanos Delia Gómez Ochoa y el jovencito Pablito Mirabal. Yo les voy a hablar sobre la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Produjo un recrudecimiento de la oposición política nacional e internacional contra el régimen de Trujillo. Fue inspirado también un programa político de los expedicionarios de junio. Este movimiento clandestino fue denominado 14 de junio bajo la dirección del doctor Manuel Aurelio, también llamado Manolo. Tomando en cuenta que esta organización se convirtió en el programa mínimo que enarbolaron los participantes de la gesta. También algunos de los restos de los expedicionarios de junio reposan en un monumento que levantaron para ellos ante su memoria por la fundación de los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. También en este monumento
se guardan algunos recuerdos de las generaciones venideras, cantimploras, botas, banderas, así como diversos objetos personales de los expedicionarios para que prácticamente estén en la memoria de los demás y de quien vaya a ver esto.